Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este canal Rúa Política y por supuesto a este programa Contracara, donde el objetivo es dilucidar y discutir sobre ideas relacionadas con la política. Y bueno, pues en esta ocasión déjenme decirles que tenemos un tema y tenemos a unos superponentes, por eso no hubo cortinilla en esta ocasión, porque ni la necesitamos. Son tan buenos los panelistas, los expertos que hemos invitado en esta ocasión que ni hace falta cortinilla, ni explicación de minutos, ni absolutamente nada. La verdad es que está muy bueno, está de primer nivel. Les agradecemos a todos que nos hayan sintonizado, que nos estén acompañando. Gracias a los amigos que están en YouTube, gracias a los amigos que se encuentran también en Facebook. Sean ustedes bienvenidos a Rúa y por supuesto a su programa Contracara. Y en esta ocasión el tema que vamos a discutir tiene que ver con el servicio público en el gobierno actual, que es por demás un tema escabroso. A diario vemos que el gobierno algunas veces parece que no está muy sólido en los cuadros que tiene, y por los últimos meses y prácticamente también en los últimos 2 años de gobierno hemos visto una serie de reformas, decretos, programaciones con respecto a lo que debe de ser el tema de la administración pública, y pareciera que hay un discurso muy específico del presidente con respecto hacia la burocracia, hacia la administración pública y por supuesto hacia los servidores públicos. Y para este tema tenemos en esta ocasión pues a grandes amigos, pero sobre todo más que grandes amigos, son personas que tienen una larga experiencia en la administración pública. Todos, afortunadamente, son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, 3 de ellos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otro más de la Facultad de Derecho, y bueno, pues vamos a ver cómo les va aquí a los Pumas. En primer lugar, quisiera presentar a nuestra invitada de honor, Claudia Ivette Ramos Rivera. Bienvenida, Claudia. Hola, muchas gracias, Edgar. Hola a todos, buenas tardes. Gracias. Claudia es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en Seguridad Pública, también por la misma universidad. Ha colaborado en el Consejo de la Judicatura Federal, posteriormente en la Procuraduría General de Justicia del DF, colaborado en el órgano interno del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en la Secretaría de Gobernación, y actualmente pues está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, nos acompaña Alberto González Harari. Bienvenido, Alberto. Muy buenas tardes, doctor Ortiz Arellano, compañera, compañeros que nos estamos aquí en la mesa, y a todo el público un cordial saludo. Muy buena tarde. Gracias. Egresado de la 3 veces honorable Facultad de Derecho, ¿no? Así es eres correcto, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Político y Administración Pública, doctorado en Administración Pública. Ha colaborado en infinidad de dependencias del gobierno, como Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en ese entonces, en el ISSSTE, en la PGR, en el Sistema de Transporte Colectivo, en el INSOL, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en fin, en una serie, y actualmente pues también tiene un puesto en la administración pública, en particular en Pemex, y pues se dedica también a temas de consultoría y sobre todo académicos. Por otro lado, también se encuentra un invitado que ya estuvo con nosotros en otro programa, que le fue muy bien, traía porra, en fin, también tiene una larga y brillante trayectoria en la administración pública, Miguel Ángel Bernal González. Bienvenido, amigo. Gracias, Edgar. Buenas noches a ti, a los compañeros de la mesa y desde luego a todos los que están viendo el programa. Esperemos que salgan buenas ideas de aquí, y muchas gracias por la invitación a ti y a Rúa. No, gracias a ti por aceptarnos de vuelta que vinieras. Gracias. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresado del programa de formación directiva del IPADE. Ha desempeñado cargos en la administración pública, entre los que destacan coordinador de asesores del director de administración de la Comisión Federal de Electricidad, asesor del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asesor del secretario general del ISSSTE, asesor en la Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo, subdirector de Comunicación Social en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros puestos, y actualmente pues también sigue en este ambiente. Y
también se encuentra con nosotros un gran amigo, Eduardo Leal Hernández. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, doctor Edgar? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, Manu. Igualmente, Edgar, un gusto. Casi no nos vemos. Casi no. Un gusto Eduardo saludarlos Leal. a ti, a tu auditorio, a Claudia, a Miguel y a Alberto, con todo gusto. Gracias, bienvenido, muchas gracias. Eduardo Leal es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas, y maestro en Derecho también por la Facultad de Derecho. Actualmente es coordinador académico de los diplomados de Gestión y Política Pública, que esperemos que los alumnos estén viendo el día de hoy, un saludo a todos ellos, y del diplomado de Sistemas, Procesos e Instituciones Electorales que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación están orientadas al estudio de las políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, sistemas electorales, gobierno y administración pública. O sea, este tema es su ajo, pues, para pronto. Ha sido coordinador de asesores en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en particular del subsecretario, y también fue director general en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues sean todos bienvenidos. La verdad es que ya me consumí un buen tiempo del programa leyendo sus currículos, los cuales les agradecemos mucho que nos los compartan, pero sobre todo que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, comenzaríamos esta mesa de análisis en esta lógica que la administración pública actualmente tiene. ¿Cuál sería el primer diagnóstico, estimado Alberto González? ¿Cuál sería el primer diagnóstico que tú pudieras darnos con respecto a las condiciones actuales de trabajar, de colaborar, de servir al país en la administración pública? Muchas gracias, doctor Ortiz Arellano. Efectivamente, administraciones podrán ir y venir. El servicio público es único, es un aspecto dinámico. El servicio público está revestido de una serie de valores, de principios. En consecuencia, los servidores públicos deben acatar esos valores y esos principios. El primero de ellos es la vocación de servicio, y quiero hacer un puntual énfasis en la vocación de servicio. Por eso yo mencionaba hace un momento, administraciones podrán ir y venir. Mientras se tenga la vocación de servicio, mientras se cuente con las actitudes, con las aptitudes propias al empleo, cargo o comisión, podrá ser más llevadero el trabajo que realicemos. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que mucha gente entra al gobierno porque es una oportunidad de trabajo? No necesariamente hay la gran vocación. Bueno, obviamente, pues estás como buen académico, pues estás inspirado en Weber, la política por vocación, pero la verdad es que mucha gente, Alberto, entra porque pues, se le presentó la oportunidad y uno necesita chambear, ¿no? Y ese es un craso error, doctor, si me lo permiten. Claro. El pensar que el servicio público es una chamba, estamos empezando mal, estamos empezando con el pie izquierdo, porque conforme se van presentando diversas vicisitudes a lo largo del desempeño del servicio público, muchos desisten, algunos otros se frustran, y es por ello que encontramos desde la ventanilla la persona que está frustrada, que nos recibe con una mala cara. ¿Cuántas veces no le decimos, si no le gusta lo que hace, para qué se contrató? Entonces, pensar que el servicio público es una chamba, definitivamente ahí estamos empezando mal. Muy bien, muy bien. Eduardo, dímenos, coméntanos, administración pública ha variado mucho, tú has estado en varias administraciones, es decir, la administración pasada, que tuviste la oportunidad de ser director general, ha variado mucho las condiciones laborales, las condiciones más que laborales del trabajo del servicio público. Actualmente, ¿te parece que han cambiado, siguen igual? Digamos, ¿hay una continuidad lineal propia de las administraciones públicas modernas? Pues mira, antes de responder a tu planteamiento, quisiera, y ahondando un poco a lo que decía Alberto, yo a mis alumnos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas siempre les señalé y les decía que si ustedes estudiaron Ciencia Política y Administración Pública,
para ser servidores públicos y hacerse millonarios, estaban equivocados. Se habían equivocado el rumbo porque al final de cuentas, en la administración pública uno no se hace millonario. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que tú me comentas de que si han cambiado las condiciones, obviamente, e inclusive a mis alumnos del semestre previo al que comenzara el sexenio, les decía, bueno, si ustedes quieren trabajar en el servicio público, con lo que ya se veía que se iba a hacer en este sexenio con el presidente López Obrador, les dije, pues piénsenla porque va a cambiar sustancialmente. O sea, cambió para mal. ¿Mandé? Cambió para mal. Yo considero más que para mal, sino en el sentido de lo que representa ser un servidor público. ¿A qué me refiero con esto? El día de hoy en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La van a pasar a la Cámara de Senadores para ya validarla y que entre en vigor esta nueva ley. Aquí es donde se establece de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Muchas veces, o el común denominador del ciudadano de a pie, de la sociedad en general, tú les preguntas y te dicen, ¿qué opina de un servidor público? Y te dicen lo peor. Lo peor de los burócratas, de que son los que tienen su torta, su sándwich, son los que tienen la vendimia ahí en el cajón, y que no hacen nada, que son unos... Y además es cierto. Y que no, sí, pero al final de cuentas, no, ¿y por qué? Porque no están adentro, porque realmente no saben cuál es el trabajo de la administración pública, el trabajo del gobierno, para que este país funcione. Obviamente las condiciones han cambiado. Desde la misma parte, digamos, de prestaciones, ¿no? Que ya no hay un seguro de gastos médicos. Ya cambió. Ya solamente está lo que es el ISSSTE, lo que es la prestación de las esenciales, ¿no? Nada más de que vayas tú y te puedas recuperar o de alguna enfermedad. Pero lo importante aquí es cómo desempeñas esa labor. Muchos dicen, es que ya con esta nueva ley o a partir de que el presidente dijo, es que nadie puede ganar más que yo, y se empiezan a bajar los sueldos, pues muchas veces, o muchos servidores públicos, como bien ya lo señaló también Alberto, y como tú lo has señalado en tu introducción, en el sentido que lo ven como una chamba, dicen, pues me bajan el sueldo, pues ya no chambeo, ¿no? O rindo menos, o me voy ahora sí que estoy pensando que ya mi hora de salida es a las 7, entonces 5 para las 7 ya prácticamente estoy esperando a que dé la hora para ya irme, ¿no? Sin realmente hacer un mayor esfuerzo. Muy bien, muy bien. Y permítanos para concluir y permítanme hacer un comercial propio. Hace unas semanas escribí un artículo del arte de servir en México. Ok. En esencia, lo que decía Alberto, o sea, no nada más es verlo como un trabajo. Sí, pues al final recibimos una remuneración, pues es un trabajo, pero lo que significa trabajar para nuestro país, trabajar para México, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el empeño que debemos de tener. Ok, yo te pediría para que hicieras el comercial completo, que a lo mejor el artículo, el link del artículo lo pudieras subir aquí al chat de YouTube y al chat, pues digo, para que lo podamos, bueno, algunos ya lo leímos, pero para que lo podamos leer el resto de nuestro público. Bien, claro que sí. Claudia, a ver, hay una crítica fuerte a que estas reducciones en la administración pública, estas reducciones en las remuneraciones de los servidores públicos y de la capacidad operativa de la administración pública, efectivamente puede dañar la operación. ¿Es realmente cierto esto? O sea, efectivamente puede afectar tanto porque a fin de cuentas el presidente lo que está tratando de hacer pues es ahorrar para invertir en el gasto social, que también es loable, tendría su argumento, tiene muchos argumentos a favor de ello, pero ¿realmente daña tanto a la operación de la administración pública? Híjole, Edgar, mira, conozco muchos servidores públicos que les han bajado de sueldo, que les han cambiado, por ejemplo, ahorita que van a eliminar las DGAs y en realidad es una conversión a un puesto un poquito más bajo. Y yo sigo viendo
servidores públicos que siguen laborando 12, 14, 18 horas al día. Creo que esta disminución en cuestión tanto de prestaciones como de sueldo le pega al servidor público anímicamente. ¿Me entiendes? El servidor público normalmente se profesionaliza, busca hacer mejor su trabajo, tener mejores herramientas todos los días. No quiero decir que todos, por supuesto hay gente que es un poquito indeseable en esta situación, pero la mayoría de ellos siempre está buscando ser mejor en su chamba. Y anímicamente que alguien venga y te diga que eres una burocracia dorada, que lo tienes todo solucionado en tu vida, me parece incorrecto. Creo que les pegas a muchos en la motivación. Y cualquier trabajador que lo demeritas así, de esa forma, diciéndole, te voy a bajar el sueldo porque creo que tú deberías casi de trabajar gratis, ¿no? Creo que el presidente le gustaría a la mejor, ¿no? Sí, pareciera que está buscando que uno trabaje gratis. Yo entiendo la convicción de vocación, pero la convicción de vocación al servicio público tiene que ver con el servicio que brindas, con la forma en la que trabajas, con buscar eficientar los recursos. Son cuestiones más filosóficas que de otro tipo. O sea, el servidor público necesita motivación, necesita que alguien le diga, lo estás haciendo bien. Y el bajarle el sueldo, discúlpame, pero eso a nadie motiva. Es decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí trabajando 18 horas y tú crees que yo estoy viviendo en la Casa Blanca? No estoy viviendo en la Casa Blanca, ¿no? Vivo como cualquier otro, con deudas y con gastitos ahí bonitos, pero al final somos personas y todos los días le echamos ganas para trabajar. Sí. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Va la pregunta en el siguiente sentido, o sea, efectivamente, vamos a dar por hecho que hubo administraciones que ahorita las condiciones laborales a lo mejor no son las mejores, pero ¿no te parece también que en el pasado había una burocracia muy privilegiada y que a lo mejor no estaba dando los resultados necesarios que la sociedad requería? Y quizás de ahí fue que el presidente agarró este discurso, él y sus seguidores agarraron este discurso para denostar a denostar al servicio público. ¿No te parece que sería también ahí algo de culpa de las administraciones pasadas, que a lo mejor hubo excesos o que simplemente no hubo la eficacia? Porque todos los que estamos aquí conocemos perfectamente que llevamos, pues yo creo que un poco más de una década, o más, casi ya vamos para 2 décadas, tratando de implementar esto de presupuesto con base en resultados, y todavía no entendemos los indicadores, ¿no? O sea, no sabemos todavía hacer indicadores, ¿no? Entonces, ¿no te parece que también hubo un exceso de las anteriores administraciones? Sí, desde luego que hubo excesos, se crearon plazas, muchas veces sin control, sin que respondieran a las necesidades propias de la organización para atender las necesidades de la población y de la ciudadanía. Desde luego hubo excesos y de ahí que el presidente toma esta bandera de que la gente piensa que los servidores públicos se están enriqueciendo. Pues muchos sí, pero porque participan en actos de corrupción. Hay otros tantos que tienen un sueldo por encima de la media nacional y muchos otros que tienen sueldos de acuerdo con la media, ¿no? Ahora, lo importante sería analizar qué tan eficientes son los resultados de cada una de estas personas en las posiciones que ocupan. Decía hace rato Alberto del tema de la gente que trabaja por vocación y aquellos que, bueno, pues están buscando una chamba. Yo creo que las dos cosas se valen. A final de cuentas estamos en un mercado laboral y hay personas que, pues, estamos en todo nuestro derecho de buscar mejores condiciones de vida para pues, nuestro futuro, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí valdría la pena reflexionar qué tanto podríamos lograr con una administración pública mucho más esbelta, con salarios justos, no tan castigados como lo propone el presidente, e ir depurando mucha gente que literal nada más está viviendo del presupuesto, pero que no aporta valor a la ciudadanía. O sea, sí estarías a favor a la reducción del aparato de Estado. Sí, estarías en función. Entonces estuvo bien que eliminaran las subsecretarías.
Yo creo que sí, en algunos casos, en otros no entiendo, una subsecretaría de gobierno, pues no sé si realmente la debíamos haber eliminado, pero también, o sea, a ver, yo creo que hay mucha gente en posiciones, por ejemplo, el personal de base, sindicalizados, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos que ellos se involucren más en la generación de valor de las bueno, de las instituciones? Yo creo que es una deuda pendiente desde hace muchos años y nadie le quiere entrar al toro por los cuernos. O sea, se está dejando de lado esa oportunidad de que estas personas que cobran un salario, que quincenalmente y que si no llega reclaman, ¿cómo hacemos para exigirle a ellos resultados de calidad y que pues colaboren con los objetivos de la institución? Yo creo que esa parte sí está muy dejada de lado. Hacemos, bueno, pues Andrés Manuel en sus propuestas de gobierno hace cambios que se ajustan a lo que la gente quiere, pero no toca a otros sectores que le van a perjudicar. Entonces es ahí donde hay un poco de incongruencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer más. Claro. Muchas gracias. Bueno, fuertes declaraciones, como ustedes pueden ver, queridos amigos. Bien, Eduardo, ¿cuál sería el perfil? Esa es la pregunta para todos ustedes. ¿Cuál sería el perfil? Te lo comento porque hay mucha gente, muchos estudiantes que nos ven. Hay mucha gente joven que está interesada en participar en la administración pública, en el gobierno. ¿Qué perfil deberían de tener estos servidores públicos, este servidor público inicial? ¿Qué habilidades, qué cualidades? Ya dijo Alberto que la principal, pues, es el arte de servir, como tu artículo es la vocación. Me parece de entrada que es correcto, pero creo que se necesita algo más que vocación, porque si no, también caeríamos en el discurso del presidente que decía que lo que se necesitaba pues, era ser honesto, ¿no? Y con eso era más que suficiente para estar en organismos técnicos especializados del gobierno. Entonces, todos sabemos que no es así. ¿Qué perfil se requeriría? Sí, como bien dices, en este sexenio el 99% de las personas que integren la administración pública federal deben de tener el 99% de honestidad y 1% de experiencia. Pero ya en la realidad, ya en los hechos, no es así, porque bueno, hemos visto últimas semanas, meses, situaciones que han llevado a repensar realmente si las personas cumplen con esta singularidad, ¿no? De la honestidad y la experiencia. Pero el perfil esencial de un servidor público, sí, ya se habla de la vocación de servir al país, que ese es un gran mérito. Pero esencialmente es su habilidad de negociación, su habilidad de relaciones públicas, porque muchos servidores públicos tienen contacto con la ciudadanía. Y no me refiero al contacto de ventanilla, ¿no? De un servicio de que vas a pagar una multa y ahí va, no, sino el contacto con la ciudadanía, y no solamente a lo mejor en el tema de este servicio público de atención al público, sino, por ejemplo, el tema de transparencia. Cuando hay una solicitud de transparencia, hay que saber también tratar a la ciudadanía en ese aspecto, en la respuesta que, por ejemplo, se dé por parte del servidor público a una solicitud de información. Entonces, porque muchas veces hasta por el tipo de pregunta o el tipo de información que está solicitando, pues muchas veces los servidores públicos dicen, pues es que hay que saberle llegar al ciudadano para que vea, se sienta apapachado y se sienta atendido y escuchado por el gobierno, que eso es algo que muchos gobiernos, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal o a nivel municipal, muchos gobiernos, eso es lo que carecen, que eso es la ciudadanía. Por eso mismo, la ciudadanía el gobierno es de las instituciones, digamos, del país, de los cuales están en los niveles inferiores de confianza. Entonces, debe de ser esa parte en el sentido de la responsabilidad que como servidor público tengo el papel, porque al final un servidor público representa a México. Entonces, lo que debo de hacer, pues, es dar a notar lo que realmente es el país y lo que es el gobierno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Claudia, la misma pregunta, ¿cuál sería el perfil que necesitamos en las condiciones actuales que está viviendo el país de servidores públicos? Mira, yo creo que
necesitamos servidores públicos profesionalizados, capacitados continuamente. Necesitamos gente que sepa lo que está haciendo para que tome mejores decisiones. Las buenas decisiones eficientan el gasto. Además de que necesitamos, creo yo, servidores públicos sensibles a la realidad social que están intentando atender. ¿Entiendes? Pongo de ejemplo el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Es un instituto importante, pero que debes de ser un servidor público sensible para atender las necesidades de ese grupo de personas vulnerables, ¿no? No es lo mismo. ¿Alguna preparación en gerontología? No sé, algo así. Necesitas preparación en gerontología, normalmente para dar atención en este instituto, pero como servidor público, yo tenía muchas quejas de los servidores públicos que estaban en ventanilla, ¿no? Porque mandaban a la abuelita que llegara a las 7 de la mañana, imagínate, con las reumas, ¿no? O con el hijo detrás de ellos, o les mandaban a sacar fotografías a las 7 de la mañana porque nadie les había avisado, gente que no tenía actas de nacimiento y les negaban el acceso a una credencial del INAPAM, ¿no? Y decías, oye, a ver, tranquilo, o sea, tienes que conocer tu trabajo y cuáles son las alternativas de cuando esta gente no tiene, por ejemplo, un acta de nacimiento. ¿Qué pasa? Mucha gente de la tercera edad actualmente no tiene acta de nacimiento porque antes no se necesitaba. Dime en qué pueblo iban luego corriendo a registrarlo. No, o sea, lo vemos desde la perspectiva de la ciudad. Ese es un problema de los generadores de políticas públicas, ¿no? Que a veces somos de aquí y queremos implementar políticas en lugares donde no son así sus realidades sociales. Entonces, creo yo que la sensibilidad de la atención creo que es algo que se necesita, pero también necesitamos profesionalización, perfiles adecuados para uno de los trabajos. Creo que no hay un perfil general. Creo que la vocación de servicio, por supuesto que es la principal, pero sí ¿no necesitamos ver un piso mínimo? ¿No tendría que haber un piso mínimo? Pues yo creo que con que tenga honestidad. No, claro, por supuesto, pero esos son valores. Son valores y los valores no los puedes medir en un currículum. Cuando te llega una selección de personal, no le mides ahí, sí, 88% de honestidad porque hace 3 años le robé a mi abuelita 3 pesos. No puedes, o sea, necesitas cuestiones medibles. Por ejemplo, es que la carrera, sus especializaciones, cuáles los cursos de capacitación continua. O sea, hay cosas que necesitamos medir y por supuesto, pero creo que es dependiendo del área donde estén. Ok, perfecto. Si me permites añadir un comentario a lo que decía Claudia. Y, claro. y perdón, el que use la palabra Miguel y Alberto, tan rápido. Pero desde mi experiencia en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que se crea en el 2013, precisamente a mí me tocó en un área donde yo estaba, que era en la coordinación de asesores, era crear este perfil de todos los puestos que integrarían esta subsecretaría. Y precisamente ahí con quien yo estaba laborando, que me apoyaba en ese momento, Angélica Lobato, precisamente estábamos viendo qué perfil, y desde el jefe de departamento hasta el cargo más, representativo en la dirección, en el área o en el staff del subsecretario, que era un director general de adjunto, el perfil que siempre manejamos era que tenía un nivel profesional de licenciatura titulado. Pero algunas veces la misma inercia, no solamente ahí en la Secretaría de Gobernación, sino en muchas otras áreas del gobierno, la misma inercia decía, no, es que hay que abejarle a un nivel, digamos, de jefe de departamento o enlace operativo, a un nivel de preparatoria, ¿no? Con certificado, o cuando menos pasante o titulado. Entonces, eso, digo, no quiere decir que a lo mejor, claro, denostar el trabajo que quienes tienen estos niveles de estudio lo realicen, pero esa profesionalización que habla Claudia, pues al final de cuentas también se tiene que ver en el perfil de puesto de quienes estén ostentando un cargo en el servicio público, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Miguel, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál sería el perfil? ¿Cuál es el perfil que buscamos? Mira, yo creo que hay un tema importante aquí que estamos dejando pasar.
independientemente de los perfiles que se necesiten, vamos a pensar, por ejemplo, que los secretarios que han renunciado actualmente tenían un buen perfil y cumplían con el perfil para el puesto que les fueron designados. Pero el problema ahí tal vez no son ellos, es el presidente, es Andrés Manuel, que no los deja trabajar. Es que es en serio, lo dijo ahorita Claudia, a ver, son diseñadores de políticas. Cuando ellos están diseñando políticas, se guían por normas, por procedimientos, por conocimiento científico. Y llega Andrés Manuel y pues no los deja hacer su trabajo, no los escucha desde el otro lado. Pareciera que hoy en día los servidores públicos trabajan a favor o en contra de quien ocupa la silla presidencial, y eso es muy grave porque pues estamos ante Luis XVI, o sea, el Estado soy yo, y eso no puede ser. O sea, sí tenemos, hay alertas, y digo, tempranas, porque estamos a poquito más de 20 meses de gobierno, de que hay que cambiar el rumbo. Creo que muy buena parte de los servidores públicos serán honestos, tendrán valores, hay otra parte que no, pero no podemos dirigir todo el gobierno hacia lo que es el combate a la corrupción. Entonces, pues sí, evidentemente, creo que es necesario en esta mesa que hablemos del papel que juega el presidente en el secretario de Desarrollo Social nada más tiene prepa. ¿Perdón? El secretario de Desarrollo Social nada más tiene prepa. Pues imagínate. Es muy honesto. O sea, necesitamos eso, o sea, no podemos aspirar a más como país, y no se trata, y yo no dudo que haya gente o sea, la experiencia o el conocimiento verdadero no lo da un papel de una institución académica, pero pues en muchos casos sí ayuda, y de ahí la necesidad de cumplir con perfiles para ocupar ciertos puestos, ¿no? Entonces, bien lo dices, o sea, realmente es a lo más a lo que podemos aspirar a una secretaría con los titulares que ahora tenemos, y pon tú que cumplan, es más, la subsecretaría de salud, que en medio de la pandemia tuvo que renunciar por estar en desacuerdo con las decisiones que se están tomando. Entonces, creo que sí es grave lo que está pasando en el gobierno. Afortunadamente, creo que ya somos más los que estamos levantando la voz y nos estamos quejando, porque sí se está llevando entre las patas a México y a los ciudadanos este señor. Muy bien, muchas gracias. Alberto, dicen que los últimos serán los primeros. A ver, ¿cuál es el perfil que se debe de tener? Mira, doctor, yo considero que aquí primero que nada, el primer planteamiento que nos debemos de hacer es la honestidad, pero la honestidad hacia nosotros mismos. Ver si realmente tenemos y sentimos un compromiso hacia la sociedad. Si tenemos, ya lo mencionaba anteriormente, las actitudes y las aptitudes para ocupar un empleo, un cargo, comisión. Me refiero a lo siguiente: todos los miércoles en el Diario Oficial de la Federación se publican las convocatorias del Servicio Profesional de Carrera. En ellas se establecen precisamente los perfiles que debe de cubrir el candidato que pretenda acceder a un empleo, un cargo o comisión en la administración pública. Así de claro y así de frío. Tenemos una ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. ¿Y se cumple? Eso es a lo que voy. Es una ley que me atrevo a decir que se encuentra en letra muerta. Antes de que existiera esta ley federal, esta ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, me encargué de hacer algunos estudios. Nosotros como país tenemos un desfase de un siglo. Ya el servicio profesional o servicio civil de carrera ya se manejaba desde el siglo XIX en Inglaterra, en Francia, y nosotros es hasta el año 2003, si la memoria no me falla, que se publica esta ley del Servicio Profesional de Carrera. ¿Qué desfase? Había habido ya avisos, había habido intentos desde la época del general Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero, en
implementar este servicio civil de carrera, como se llamó inicialmente. Pero yo a lo que voy es realmente, ya lo comentaba Claudia, realmente se profesionaliza los servidores públicos o es un taparle el ojo al macho, como se dice popularmente. O no hay presupuesto, o no hay tiempo, o tus actividades son sustantivas y no te puedes distraer, pese a ser un derecho y a la vez una obligación constitucional. Por ahí se señala, varios estados de la República tienen sus escuelas de administración pública. En el caso de la Ciudad de México no es la excepción. Pero no existe una escuela nacional de administración pública. Yo sé que podrá haber gente que me diga, pero está el Instituto Nacional de Administración. Pero no es un organismo del gobierno. No forma los cuadros que requiere el gobierno. Ahora bien, se dan licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, etcétera, etcétera. ¿Cuántos servidores públicos, y ya se manejaba en la mesa, con el sueldo que se percibe, cuántos servidores públicos o llevan el pan a la mesa de sus familias o se profesionalizan en el Instituto Nacional de Administración Pública? Entonces, retomo, si efectivamente se aplica la ley del servicio profesional de carrera, si se aplicara, llevaríamos un gran tramo, Edgar. Sí, claro. Yo considero que el grave problema de la administración pública es que estamos precisamente estancados en la administración pública y no nos damos la oportunidad o no existen o no se permite que existan las condiciones suficientes y necesarias para transitar de la administración pública a la gerencia pública, que implica muchísimas cuestiones. Simple y sencillamente ese famoso gobierno digital, que ya hay visos, y digo visos, porque si vemos que, por ejemplo, las computadoras que se tienen en algunas dependencias o entidades son las famosas Lentium, si muchas veces no se tiene internet, ¿cómo podemos hablar de un gobierno digital? ¿Cómo podemos hablar de una efectiva administración pública tendiente a la gerencia pública cuando no se encuentran debidamente valorado el capital humano, cuando no se le respeta en su dignidad humana? Ya se comentaba también en la mesa, ¿cuántas veces se trabaja de manera inhumana? Y me refiero, no el que se queda más noche trabajando, es el que necesariamente más trabaja o que mejor trabaja. Para mí existen tres motivos por el cual se queda más tiempo. O le queda muy grande el saco, no puede con el paquete, o el lugar que está ocupando no cuenta con las actitudes y con las aptitudes, o simple y sencillamente es una persona desordenada que no tiene un ápice de disciplina, y ese es un valor, ¿sí? Por eso empezaba mi charla, es un valor ser ordenados, disciplinados, comprometidos con lo que estamos realizando. Y no hacer trabajo sobre las rodillas. Creo que ya me estoy excediendo, ¿verdad? No, está bien. Me apasiona el tema. No, te agradecemos mucho tu participación, muy gentil. Y ahorita te van a apasionar más en los temas que vienen. Miguel, gracias a ti, Alberto. Miguel, ¿cuánto debe de ganar un funcionario público? Un funcionario público promedio, lo digo porque Eduardo ahorita comentó acertadamente lo de la propuesta que hay para la ley de remuneraciones, que probablemente va a pasar, o sea, no simplemente va a ser un trámite en el Senado de la República, a lo mejor harán alguna adecuación, pero ¿cómo determinar cuál es el salario correcto que un servidor público debe de tener?
más allá de la retórica juarista de que pues, en la justa medianía porque la verdad es que hay condiciones luego paupérrimas de sueldos, o sea, me parece, y obviamente todo el mundo tiene la aspiración de ganar más dinero, o sea, y cosa que es legítima, pero como este dinero es dinero público, ¿cuánto debe de ganar un servidor? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo saber que se está pagando lo justo? ¿Cómo saber que no hay brechas tan grandes entre digamos, la alta administración pública, la alta burocracia y los servidores públicos pues de menor escalafón? Mira, yo creo que debe haber un ajuste a medianía, no es cierto. No es cierto. Lo que debe haber es un análisis de mercado para actividades similares, debe haber pues un promedio salarial. ¿A qué voy con esto? Es decir, los puestos administrativos, secretariales, etcétera, etcétera, seguramente sí tienen una correlación con el mercado privado y ahí podemos sacar algún valor tabular, ¿no? Hay labores muy especializadas en el gobierno que sí, pues no hay forma de medirlas. Por ejemplo, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad es gente que no está especializada en ninguna otra empresa del país y es difícil no pagarles el valor, o sea, digamos, es que no perciban los salarios que perciben, ¿no? Es gente muy especializada que ha trabajado durante muchos años y que esa persona se vaya de la empresa cuesta todavía más porque se pierde todo ese valor y toda esa experiencia. No podría decir cuánto, pero lo que no puede pasar, por ejemplo, es que una secretaria gane lo mismo que gana un ingeniero, ¿no? O sea, ahí sí son esos vicios que tienen las organizaciones que no deben ocurrir y que sí deberíamos estar regulando, ¿no? Entonces yo te diría, ¿cuánto debe de ganar un servidor público? Pues aquello que marque el mercado laboral, ¿no? Para actividades similares. Para actividades especializadas yo creo que tendría que hacerse un análisis quizás mayor a nivel pues mundial, ¿no? Seguramente puede haber actividades profesionales similares en otros países que nos permitan tasar, digamos, o definir el salario que se les da a los trabajadores. Yo creo que eso es lo que podríamos... o sea, buscar ahí una media con respecto a lo que se maneja a nivel internacional, ¿no? Sí, pero no dar salarios desproporcionados a gente que no tiene el perfil, que no tiene, o que su labor no lo sustenta, pues. 108,000 pesos para presidente de la República, ¿te parece correcto? Perdón, 108,000 pesos. 108,000 pesos para presidente de la República, ¿te parece correcto? Pues mira, no lo sé. Ahora que seas presidente de la República. Sería poco, yo creo, para lo que... No, aspiraciones personales. No, o sea, pues es que si este presidente, pues es que 108,000 pesos para este presidente me parecen mucho, ¿no? Tal vez uno más preparado me parecería que hay que darle más, ¿no? Entonces, 108,000 pesos creo que puede ser un buen número, pero pues no no estoy seguro de que este presidente los amerite. Ok, perfecto. Claudia, ¿qué prestaciones debería de tener un servidor público? Te lo comento porque cuando se quitó el seguro individualizado, que era una forma de ahorro, cuando se quitaron los gastos mayores, que era también un ahorro importante, pues sí hubo una gran queja. Pero por otro lado había el argumento de que, por ejemplo, ¿por qué los servidores públicos tendrían que tener un seguro de gastos mayores si ya existe el ISSSTE, que por cierto se gasta bastante? ¿Por qué el gobierno tendría que aportar un seguro individualizado si la obligación de ahorrar pues corresponde a las personas en lo particular? Estoy hablando de esas dos prestaciones en particular, pero bueno, más allá de que si fue correcto o no quitárselas, que obviamente si les preguntamos a los miembros del servicio público, pues van a decir que fue correcto, ¿verdad? Pero, pues sí, pero ¿qué debería de tener de prestaciones extras, además de el privilegio de servir al país, del prestigio que da la administración pública, de la formación constante que reciben? ¿Qué más debería de tener de prestaciones? Mira, yo considero que el de gastos médicos mayores sí me parece, personalmente me parecía un exceso, porque tienes toda la razón, tenemos nosotros el ISSSTE. Creo, ahí sí yo no puse ningún pero.
¿no? Creo yo que estuvo bien que lo quitáramos en una búsqueda de eficiencia del gasto, ¿ok? Sin embargo, el seguro de separación individualizada era lo único que el servidor público de confianza tenía cuando se iba de la institución. Ahora el servidor público de confianza agarran y le dicen, bueno, muchas gracias por participar y te vas con tus 3 pesos si ahorraste, si te alcanzó para ahorrar ya con estos salarios. Y si no te alcanzó para ahorrar, pues te fuiste en ceros. O sea, el seguro de separación individualizado fue una búsqueda de que tuviéramos una liquidación. Yo considero que ese debería ser un seguro que debería de regresar, porque es por ley. O sea, tú no puedes pasar toda una vida trabajando, y más en el gobierno, que la gente pasa 30, 40 años trabajando en el gobierno, y de un día a otro agarran, te sacan y te vas como llegaste, sin nada y con tus poquitos de ahorro. Entonces, yo sí creo que debería regresar esa prestación. Tenemos una responsabilidad como todos los ciudadanos de tener ahorros, de manejar nuestros recursos lo mejor posible, pero creo que en la búsqueda de una justicia laboral, el seguro de separación individualizado sí debería de regresar. Los servidores públicos trabajan mucho tiempo, le echan las mejores de las ganas y creo que sí deberían de tener un dinero después de salir de las dependencias, o sea, no irse en ceros. Sí. Ok. Entonces, seguro individualizado. ¿Y cómo lo justificaríamos? Porque a fin de cuentas tendría que ser con dinero público darles esa parte. Es que, mira, te sale más barato. Es que ahí también hay que hacer un análisis. Tú no puedes, que algo tiene esta administración, es empezar a tomar decisiones, creo yo, sin un análisis previo, sin diagnósticos anteriores a tomar la decisión. Te sale más caro tener pasivos laborales en una institución que darles la cantidad representativa de que tú pones para tu seguro individualizado. O sea, estás cumpliendo con un derecho laboral y te sale más barato que las demandas por despido injustificado. Okay. O sea, si nos ponemos a analizar, o sea, más allá de solamente de tomar decisiones porque se oye que gastamos mucho, pues entonces compárala realmente con lo que vas a gastar posterior a la eliminación de esto, ¿no? Los pasivos laborales normalmente en todas las dependencias públicas son un gasto extraordinario. O sea, es impensable todo el dinero que se genera de ahí, ¿no? Que se gasta y que no tiene ningún sentido, porque lo que busca el trabajador cuando se va de una dependencia es que alguien le diga, muchas gracias, tranquilo, tienes para 3 meses, ¿no? No te vas a morir de hambre ni tú ni tu familia. Si tú le das esa seguridad, raro va a ser el servidor público que te vaya a denunciar por despido injustificado. Creo yo, personalmente creo es eso, ¿no? Claro. Sí. Alberto, sí. Gracias, Claudio, muchas gracias. Alberto, sí. ¿Qué privilegios debe de tener la alta burocracia, choferes, carros, guaruras, que en algunos casos es necesario, no es necesario, que cada quien se mueva como pueda, porque además había abusos de que había gasto, el gasto corriente siempre es un gran problema para la Administración Pública Federal, pero también dejar sin, por ejemplo, aparatos de seguridad a los secretarios de Estado podría ser peligroso por la información que manejan, ¿no crees? Sí, doctor, yo, si hablamos de privilegios, yo me pronuncio cual ningún privilegio. Así, enfáticamente señalo, no debe de tener ningún privilegio. Simple y sencillamente, aquellos gastos mínimos indispensables que le permitan de una manera eficiente llevar a cabo sus actividades, realizar su trabajo. Yo nada más pregunto, esas comidas suntuosas, ¿son privilegios? ¿Son cuestiones necesarias? Para nada. O sea, por eso yo no hablaría de ningún privilegio. Nadie debe de tener privilegios dentro de la administración pública, sino los gastos suficientes, y lo remarco, suficientes y necesarios que nos permitan desempeñar nuestras actividades, y no que el servidor público esté poniendo de su bolsa para completar
los gastos y pueda hacer frente a su trabajo. Claro. Porque en muchas ocasiones, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni que nos vayamos a esos privilegios, pero tampoco que yo tenga que estar poniendo la papelería. Eso es aberrante, o que tenga que estar llevando la computadora de mi casa con el riesgo de que me la puedan robar. O la silla, como pues. que ahí debemos de ubicar un justo medio, y el justo medio es así de sencillo y fácil. Hace un momento se hablaba de el adelgazamiento de la burocracia. A mí me parece, y es algo que yo he criticado de manera enfática, que es sano el adelgazamiento de la burocracia siempre y cuando se realice de una manera consciente, de una manera razonada, y no con el fin de tapar agujeros, que es lo que durante muchísimas administraciones, durante muchísimas décadas se ha venido haciendo. Actualmente el adelgazamiento de la administración pública, a mi parecer, y no hablo de esta administración, sino desde ya varias administraciones, no ha sido para nada razonado, no ha sido consciente y va en detrimento de los pocos servidores públicos que quedan. Entonces, insisto, si queremos transitar esa gerencia pública, tenemos que empezar a quitarnos muchas taras, si se me permite, muchos prejuicios, muchas malas prácticas que se han venido dando por décadas. Porque más bien, en lugar de parecer un adelgazamiento de la burocracia, una modernización administrativa, más bien parece castigo a las personas que se quedan. Claro. Lo que antes hacían 10 personas, ahora lo hacen 2 personas. Nos parece que por mucho que estén profesionalizados, por mucho que conozcan, que tengan las actitudes, las aptitudes, el perfil de puesto, humanamente les da la vida o inhumanamente trabajan en condiciones adversas. Claro, muchas gracias. Parte del doctor. No, muchas gracias, te agradezco. Está muy interesante todos estos temas. Ahorita vamos a comentar lo que está diciendo el público, porque ya hay algunas refutaciones a lo que ustedes están comentando. Entonces, ahorita vamos a ver. Pero bueno, Eduardo, aquí hay un tema que manejó Miguel Ángel que me parece importante y que también aquí en el chat del YouTube ya hubo gente que lo comentó. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con todo este personal de base, muy basificado, sindicalizado, que la verdad es que también es un derecho laboral de ellos y ante las magras condiciones laborales en las que la mayoría de esa gente trabaja, pues bueno, a veces el estar sindicalizado es un alivio, pero por otro lado también es un instrumento, y tú lo has vivido, lo has visto, para proteger ciertos intereses, para auspiciar ciertas conductas no muy de vocación hacia la administración pública. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque me parece que de entrada no se puede pensar en una modernización a gran escala de transitar hacia la gestión pública o hacia la administración pública o hacia gerencia pública con este tipo de estructuras que se gestaron en el México corporativo de los años 30 del siglo XX, ¿no? Sí, mira, acordémonos, ya lo dijo Alberto ahorita, en el sentido de este adelgazamiento. Y como todo problema público, al final de cuentas, todo esto, lo que representa la estructura de la administración pública, se ha vuelto un problema público. Por lo que se debe de partir de un diagnóstico para poder realmente determinar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Desde no solamente este sexenio, sino este gobierno, sino en anteriores, con Peña Nieto, con Felipe Calderón, inclusive con Vicente Fox, lo que se ha tratado de hacer es, digamos, reformar la administración pública, replantear la administración pública, que no es lo mismo gerencia ni gestión que administración, pero que al final de cuentas
no parece existir un diagnóstico, porque al final vemos áreas, porque al final, al principio cuando dijo, no, es que vamos a disminuir sueldos, vamos a quitar de dirección este gobierno, directores generales, la figura de director general adjunto, pero al final parecía que no había un diagnóstico del por qué eliminar toda esa estructura. Porque al final, después de su reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, pues había áreas que duplicaban funciones. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema del sindicato, pues al final, todas las secretarías de Estado, prácticamente, con excepción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no cuentan con un sindicato. Entonces, sí digamos que la figura del sindicato es como asegurarte un poco más tu estabilidad laboral, porque es más, digamos, hay mayor intereses en lo que representa un sindicato, y no solamente a nivel público, ¿no? Sino inclusive los sindicatos privados. Claro. Pero que al final de cuentas es el replantear el papel del servidor público sindicalizado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en lo que dijo Alberto, no porque me caiga mal. No porque se caigan mal. No, en dos aspectos muy importantes no estoy de acuerdo. Uno, bien, de lo que comenta que la ley del servicio profesional de carrera es una letra muerta. Para mí no lo es, porque al final yo en los cargos en los que estuve en la administración pública concursé, gané los concursos, y que al final eso me obligaba a ciertas cosas, como capacitarme, porque debía también cumplir 40 horas mínimas de capacitación en un año. Entonces eso me obligaba a irme especializando, por un lado. Por otro lado, también lo que comentaba de los horarios. Si yo me iba muy tarde, no era porque era yo un desorganizado, o porque era por mi gusto, sino porque yo tenía una responsabilidad y tenía que sacar toda esa responsabilidad, que muchas veces no te da el tiempo, no te da un día para hacer todo el trabajo, por más organizado que esté uno. Ahora, a lo que voy en el sentido de replantear el papel del servidor público sindicalizado, es para involucrarlo más en cuestiones de arrastrar el lápiz o de toma de decisiones, porque muchas veces al personal sindicalizado se le toma de que nada más venme a sacar las copias en una labor secretarial, o nada más de mensajero, pero realmente este papel que desempeñan no es de responsabilidad, sino nada más es de temas administrativos. Entonces, por eso mismo, pues dicen, está viciado un poco el papel del sindicalismo en el gobierno, porque dicen, pues es que mi labor es prácticamente administrativa, entonces yo hago, digamos, tengo más estabilidad, porque mi sindicato me defiende. Si ya a una persona no le gustó mi desempeño, pues entonces pido cambio de área. Entonces el líder sindical o de la sección sindical pues dice, habla con el jefe de recursos humanos, o el oficial, o ahora el titular de la unidad de administración y finanzas, y ¿sabes qué? Reubícame a esta persona en otro lado, pero al final no lo separan de la dependencia. Entonces ese es el papel que debe, repensar hacia dónde se debe conducir el servidor público sindicalizado, ¿no? Muy bien, sí, ese es un tema complejo. ¿Querías comentar algo, Miguel Ángel? Sí, la verdad, yo me gustaría expresar que pienso un poquito diferente de lo que dice Eduardo. Ok. La verdad es que creo que si a Elon Musk le dan 24 horas para llevar un satélite al espacio, pues a nosotros también nos debería dar tiempo para hacer cosas un poquito menos complejas, ¿no? Yo creo que sí, una gran ineficiencia que hay en el gobierno ha estado en nuestras manos cambiarla y no lo hemos hecho. Y buena parte de ello pasa por el uso de las tecnologías de la información. Creo que no hemos sido lo suficientemente hábiles como para automatizar procesos, digitalizar diversas actividades repetitivas.
no aprovechamos la información como la deberíamos aprovechar, desperdiciamos tiempo, procrastinamos, o sea, de verdad, en el gobierno hace falta mucha disciplina para acabar las cosas en tiempo, y no debería ser necesario trabajar después de las 6 de la tarde, ni traer el celular esclavos de ello, ¿no? O sea, creo que sí hemos sido bastante ineficientes, bueno, cuando yo estuve en el gobierno quizás también me toca mi parte, para mejorar el manejo, digamos, de los tiempos. Yo también he salido muy noche y no quiere decir que haya estado bien, ¿no? O sea, entonces creo que sí, una gran oportunidad del gobierno es ser más eficientes en las horas que se tienen asignadas para cumplirlas. Y es toda una cadena, ¿no? O sea, no solo es una persona en particular. Desde luego hay cuellos de botella, ¿no? Y a lo mejor lo que hace falta, pues, es profesionalizar o capacitar a las personas para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Okay. Eso era lo que quería contar. Muchas gracias. Adelante, Alberto González Harari, para alusiones personales. Servidor y amigo doctor. El primer punto de la ley del servicio profesional, sí ofrezco una disculpa, Eduardo, me desbordé en pasiones. Tienes razón, no toda la ley es letra muerta. Una parte es letra muerta, a mi parecer. En cuanto a los tiempos, yo coincido con Miguel y no es una apreciación particular, sino son estudios que se han realizado, estudios comparativos que se han realizado con países desarrollados, en los cuales, es más, se encuentra mal visto trabajar más horas de las que se debe de trabajar. Me explico. Tan lo ha visto la administración pública que se han sacado una serie de programas en el sentido de que convivamos más con nuestras familias, que nos dediquemos al estudio, que nos dediquemos simple y sencillamente al esparcimiento. La pregunta sería, ¿yo, servidor público, trabajo para vivir o vivo para trabajar? Si vivo para trabajar, estoy mal. ¿Por qué? Porque voy a tener una serie de problemas en los diferentes ámbitos de mi vida. ¿Cuántas personas no se han divorciado precisamente por querer cumplir con el servicio público? Entonces, reitero, es cosa de eficientar el servicio público, que se organice. Yo siempre he dicho, hay muchos jefes en la administración pública. ¿Cuántos líderes existen? Que es una gran diferencia, y tú lo sabes bien, doctor Ortiz Arellano. Hay una gran distinción entre un jefe y un líder. Entonces, hay muchísimos jefes que están ahí por dedazo, por compadrazgo, por amiguismo, que no saben ni lo que hacen, pero realmente se posicionan en un liderazgo y saben acompañar, no dirigir, sino acompañar a su equipo de colaboradores para que precisamente el trabajo sea eficiente, no rápido, sino eficiente, un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho, pero recortando los tiempos. En ese sentido sería mi reflexión. Muy bien, a ver, Eduardo, alusiones personales, pero sí, adelante, adelante. A mí, yo lo que me refería a tanto Miguel y Alberto en el sentido del horario era precisamente en ese sentido de que yo, por ejemplo, pues igual me tocó salir tarde y demás, pero no porque fuera desorganizado, al comentario que hablaba Alberto, porque yo también estoy y apoyo esa situación de pues que hay que elaborar lo que realmente, pues inclusive establece la ley, son las 8 horas mínimo, pero por salir tarde, cuando menos en mi caso particular, no era porque fuera un desorganizado, sino porque eran otras circunstancias y que seguramente Miguel o inclusive Alberto, inclusive Claudia, inclusive tú mismo también, Edgar, pues eran por otras circunstancias que se presentaban y que había que hacer algún documento. Sí, los famosos bomberazos, ¿no? A las 8 de la noche. Exactamente, los famosos bomberazos, porque al final teníamos que hacer, no porque fuéramos desorganizados en ese sentido. Entonces,
sí es que esa parte de la eficiencia dentro de la administración pública y que mucho tiene que ver con lo que también planteabas, Edgar, en el sentido de del cuánto debe de ganar un servidor público. Acordémonos desde que entró Vicente Fox prácticamente a Enrique Peña Nieto, no hubo aumento considerable a los servidores públicos. O sea, prácticamente se mantuvo en línea, salvo los pequeños incrementos en cuanto al tema de ajuste salarial y demás, por la inflación, lo que tú quieras, pero no hubo un considerable aumento de más del 10% o más del 5% al servidor público. Entonces, sí, como dice Miguel, bueno, pues también hay que ver la especialización que necesita el trabajo también dentro de la administración pública, porque hay muchas áreas que sí son muy técnicas y se requiere cierta especialización, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ya dejan participar a Claudia. Claudia, pues ya estamos con el tema de cuánto trabajamos, no trabajamos, salimos temprano, nos vamos tarde, ¿qué hacemos? Mira, la verdad es que creo que tenemos como una deficiencia en capacidades de administración del tiempo. Los bomberazos no saldrían si planeáramos. El servidor público no tiene tiempo de planear. Llega a bomberazos y es como, no, siéntate, planea y quizás dejarías de tener tantos bomberazos. En la actual administración, cada 5 minutos escucho, esto urge. No urge, corazón, lo dejaste pasar 3 días y me lo estás dando en la fecha límite, ¿no? O sea, tenemos deficiencias en administrar nuestro tiempo, en administrar el personal que tenemos a nuestro cargo. Somos obsesivos de nuestra chamba. Como servidor público queremos abarcar todo el trabajo, pero queremos tener a las 5 personas ahí esperándonos a ver cuándo le pasamos la chamba. No, tenemos que aprender a apoyarnos. Y sobre el servicio, pues, sí, delegar es básico, pero para delegar necesitas tener un equipo de trabajo eficiente. Necesitas tener un equipo de trabajo confiable. Y ahí es donde yo vuelvo al tema del servicio profesional de carrera. Es una simulación. Uno esperaba tener solamente el sindicato para batallar y terminamos teniendo un sindicato con mejores sueldos, protegidos por una ley del servicio de carrera que no sirve para tener gente proactiva. Se están detrás de una ley que los protege para que no los corran porque se ganaron su plaza y pues lo único que hacen es ganar mejor. A mí no me parece que sea una ley que haya dado un plus a la administración pública. Creo que lo único que tenemos es que nos dio formatitis, nos da mucha batalla estar contratando a personal por servicio profesional de carrera. Creo yo que volvemos a lo mismo, es una cuestión de valores. Más corrupción es aceptar un puesto para el cual no estás capacitado, o sea, obviamente que robar también es corrupción, pero creo que en un principio es empezar con aceptar un puesto para el cual no tienes las capacidades necesarias. Y si tú partes de que la ley del servicio profesional de carrera es una simulación, te acabas de terminar con todo lo que tienes. O sea, vuelves a tener un sindicato relativamente inamovible, pero que no sirve. Y en cuanto a cuánto deben de ganar los servidores públicos, creo que el debate no sería cuánto deben de ganar, sino quién debería de ganarlos. O sea, el quién debería de ganar el dinero. No, si la gente nos da resultados, tú no deberías de estarte preocupando si gana 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Te tiene que dar resultados. Pero al servidor público no lo mueven. No sirve y ¿qué haces? Lo congelas, lo dejas por ahí, se lo avientas al compadre de la otra unidad, pero no lo corres. O sea, el problema de administrar a veces el erario público, de administrar las instituciones de gobierno, es que los vemos como de lejitos. No, tenemos que pensar en las instituciones de gobierno como una empresa, como mi dinero, como a mi personal, ¿no? Cuando empecemos a ver a la administración, a las instituciones públicas de esa forma, vamos a empezar a exigir equipos profesionales y equipos que me den resultados. Y si no, muchísimas gracias, como en cualquier trabajo, y bye. Es que, por ejemplo, perdón, Edgar, rápidamente. No, está bien. Miguel hablaba sobre un estudio de mercado, más o menos en el sentido de
cuánto gana en la parte de la iniciativa privada. Pero si nos vamos a los estados, vemos que los servidores públicos de los estados gana, por ejemplo, un director general gana como 40,000 pesos. Sí, o sea, están por los suelos. Exactamente. Caso Hidalgo. Sí, exacto. Entonces, ¿a qué uno puede entender, inclusive, o se puede entender un poco por qué la dinámica que en el servicio público federal, por qué los sueldos distan mucho de lo que son los servidores públicos estatales o inclusive municipales? Pues al final de cuentas es también el ritmo de vida o la calidad de vida en la que se encuentra, por ejemplo, la Ciudad de México, que es prácticamente donde está toda la administración pública, ¿no? Todas las sedes de la administración pública. Pero no necesariamente, pues, tiene que aplicar de esa manera. Ahora, lo que dice Claudia de la ley del servicio profesional de carrera, o sea, también disto mucho de lo que sea una simulación. Lo que pasa es, como en todo México, las leyes no se cumplen o no se cumple a cabalidad. Y te lo digo también por experiencia, porque si nosotros nos adentramos a lo que establece la ley del servicio profesional de carrera, cada servidor público que está bajo este esquema debería de cumplir ciertas cosas y vienen los requisitos de cómo cumplirlos. Pero muchas veces las instrucciones se dan no se dan por correo electrónico, sino dice, a ver, trae y apúntale, y te pido tal o cual cosa, y entonces cuando ya vienen los problemas o vienen las situaciones donde haya que no esté funcionando el servidor público, pues entonces dicen, pues ahora no me voy, como un caso que nos pasó con nuestro jefe, en donde el servidor público hasta una carta al presidente de la República mandó diciendo que pues esa plaza se la había ganado y por tanto casi era vitalicia, ¿no? Entonces, por tanto, no me corres, ¿no? Entonces, precisamente esa no acción de la ley, de la forma, es no del fondo, sino de la forma en cómo se debe de llevar a aplicar esa ley, no se hace. Entonces, no se hace. Por eso mismo, pues, hay situaciones como si parecieran sindicalizadas del tema del servicio. El tema del servicio ¿no? Sí, claro. Bien, bueno, vamos a pasar a la etapa de conclusiones. Les voy a preguntar ahorita cuál es la perspectiva que ustedes ven en el futuro inmediato con respecto al servicio público. Pero antes de eso quisiera hacer los comentarios del público que nos ha estado escribiendo. La verdad es que se nos desbordó el chat en YouTube. Y bueno, Ana María Servín Nájera, déjenme ponerme los lentes porque la edad no pasa en vano. Ana María Servín Nájera dice: saludos desde la UNAM, gestión pública, diplomado en gestión pública, gestión y política pública. Ana María Servín nuevamente comenta, pues bueno, ¿por qué hay funcionarios que llegan así? Pues porque los llevó su compadre. Carlos Cetina, que ya es fan de este programa. Muchas gracias, Carlos. Felicidades, muy buen tema, fundamental y buen ejercicio de la función pública. Fernando Mora Navarrete, que es también alumno muy participativo ahí del diplomado. Sí, estamos personas comprometidas que tenemos muchos más años que algunos de los que hoy se tratan como tal y llegaron con la 4T, fuertes declaraciones, a ver si no te las ve tu jefe. Fernando, nuevamente, como bien acaba de señalar Claudia Ramos, la mayoría vivimos al día y en efecto, le echamos ganas, sacamos adelante el trabajo, poniendo nuestros conocimientos y experiencia. Juan Víctor Lubián, habría que definir qué es servidor público y burócrata, y él mismo comenta, al burócrata lo defiende el sindicato y el servidor público le aplican la ley y se defiende solo. Peñaflor H. dice, las relaciones públicas y la vocación de servicio no son nada si hace falta lo primordial en un servidor público, la honestidad. Fernando Beltrán, posiciones demasiado mesuradas. En este sexenio se ha desmantelado la administración pública federal y se está creando un aparato servil dedicado a la propaganda y el control político. Es correcto. Bueno, gracias Juan Víctor Rubián por los comentarios. Peñaflor, Juan Víctor nuevamente. Ana Lilia Torres, un gran abrazo, Ana Lilia. El perfil de un servidor público está definido y o relacionado en el perfil del puesto que ocupa.
Janet Gavino, la narrativa del gobierno de manejar un 98% en honestidad no mantiene un equilibrio, ya que debe de tener conocimiento y otros factores para aplicar las políticas públicas para el bienestar general. Gracias, Janet. Susi Lozano, la educación académica es indispensable y fundamental para la administración pública. Sin esto estamos atrasados de por vida. Bueno, muchas participaciones de los que ya hemos comentado. Ana Harari, se ve que trae porra Alberto. Felicito ampliamente a los ponentes por su gran experiencia en el tema. Doctor Harari, mucho he aprendido de ti dentro de la administración pública. Felicidades también al doctor Ortiz Arellano. Muy atinado tu comentario, Ana, muy atinado. Teresa Viviano, que es alumna también del diplomado. Yo creo, maestro Eduardo y producción de RUA, si me lo permiten, si lo autorizan, hay que hacer un programa con los estudiantes del diplomado. Claro. De política y gestión pública, a ver si producción me lo acepta. Invitamos unos alumnos a que vengan aquí a exponer sus ideas, ¿no? Y también les tengo una propuesta a ustedes cuatro. Hay que hacer otra serie de programas con respecto, a ver también si me lo autoriza la producción, ¿verdad? Pero que podamos hacer algunas mesas redondas de temas muy específicos, pero con los que estamos aquí presentes. ¿Qué les parece? Sí. Las órdenes. Sí, ya está, nada más ahora falta comprometer a producción. Pero bueno. Doctor, perdón, antes de pasar, me gustaría retomar esa pregunta que hizo el compañero en cuanto a la burocracia. La burocracia, compañero, te comento, la burocracia es un término que se acuñó en la Francia de los Luises. No es otra cosa que el gobierno del escritorio, buró. Los funcionarios de aquellas épocas utilizaban un escritorio con un paño rojo de borlas en el cual despachaban los asuntos de carácter público. De ahí viene el gobierno, Kratos, el gobierno del escritorio. Que actualmente se utilice de manera peyorativa el término burócrata es otra cosa, pero nada tiene que ver con lo peyorativo. Sí, de hecho, repito, ese es el origen técnico de la palabra burocracia. No tiene nada absolutamente de peyorativo. Perdón, doctor, gracias. No, está correcto. Continúo. Amalia Valencia Ramírez, excelentes ponentes y grandes aportaciones de cada uno. Ella misma, mi reconocimiento para el doctor Alberto González Harari, intachable trayectoria como servidor público. Ana también dice, si salimos de la oficina después de las 6 de la tarde es porque muchas veces los jefes de mayor jerarquía llegan a las 12 del día a trabajar, y eso a mí me consta que Eduardo Leal lo vivió. Eso a mí me consta. Lo viví, no llegaba. No, o sea, no que él llegara a las 12, claro, o sea, que no, ya sé. No. Ya la andas quemando. Llegaba a las 9 de la mañana a trabajar, eso sí me consta, a mí puedo dar fe de ese tema, pero los jefes llegaban a las 12 a trabajar. Dice Ana, es cierto, los servidores públicos debemos poner hasta nuestros vehículos para solventar las situaciones laborales. Juan Víctor Lubián, son jefes, no líderes. Susi Lozano, ahorita con esta nueva administración todo es bomberazo, nada planeado, confunden lo importante con lo urgente. Fernando Mora, lo dejaron pasar 7 meses y a las pruebas me remito y sí urge. Juan Víctor Lubián, de acuerdo con la licenciada Claudia, supongo que está de acuerdo contigo en todo, Claudia. Luego, Fabiola Gutiérrez, que también ya es seguidora de este programa, muchas gracias, Fabiola. No solo esto está en Facebook, no solo el servidor público debe ser el servicio público debe ser realizado con dedicación, esto debe aplicarse a todo empleo, pero pensar que el servidor público es un apostolado y que merece todo el sacrificio a cambio de un salario que está reduciéndose y prestaciones que por ley merecen es un error. Gabriela León, gran amiga también, saludamos a la mesa, grandes maestros, reciban un fuerte abrazo de mi parte y de parte del Comité de Artes 22 IMBAL, quienes somos un sindicato de servidores públicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y buscamos ser un sindicato diferente. La inclusión, la capacitación y las estrategias de productividad son un tema vitales para poder colaborar de la mejor forma para el país y la cultura en nuestro caso. Ándele, ahí está la respuesta ya de un sindicato
de gente que trabaja en el servicio público. Muy bien. Selfa Ayala, muchas gracias. Exacto, servidores públicos sensibles y con una buena preparación. Nuevamente, Fabiola Gutiérrez, así como no todos los burócratas son malos e ineficientes, tampoco todos los sindicatos son corruptos. La misión principal es la defensa de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente tenemos grandes, malos ejemplos de líderes sindicales que han desviado este objetivo, pero que le han sido muy convenientes en su momento a los diversos partidos políticos. Bueno, pues a todo el público, la verdad es que hoy se nos desbordó en YouTube específicamente la participación. Muchísimas gracias. Bueno, pasaríamos a la etapa de conclusiones y que nos dijeran muy brevemente pues cuál sería la conclusión, porque ya tenemos el tiempo ahora sí súper encima, entonces pediría en un minutito que nos dijesen pues su conclusión y hacia dónde va esta administración pública en el gobierno actual y en el futuro a mediano plazo. Claudia, por favor, si eres tan gentil. Ok, concluyendo. Después de una campaña de desprestigio hacia el servicio público que inició pues en esta administración en conjunto con ya la desconfianza que tenía la ciudadanía, creo que como servidores públicos lo único que tenemos es cada día seguir trabajando, demostrar que sabemos hacer nuestro trabajo, tomar mejores decisiones, en esperanza de que nuestro señor presidente voltee a ver, se dé cuenta que debemos de ser sus aliados, no sus enemigos, y pues nos permita empezar a trabajar y no nos deje desprotegidos creyendo que somos una burocracia dorada que no hace nada, ¿no? Muy bien, Gracias. te vamos a seguir viendo en el servicio público, Claudia. Sí, por supuesto, es mi vida, es mi pasión y seguiré ahí hasta donde me dejen. Hasta donde alcance. Sí, exactamente. No, pero nos queda claro que eres una servidora pública por vocación, de eso estamos conscientes y realmente México pues necesita gente como tú. Muchas necesitamos gracias. más mujeres, por cierto, necesitamos más mujeres en la administración Nos faltó ese tema, nos faltó el tema de las mujeres y los jóvenes en la administración pública. Lo vamos a abordar en otro espacio, en otro. Yo estoy haciendo compromiso por la producción a todo lo que da. O sea, ellos me dijeron, entonces el programa tú manéjalo. Pues ahí va. Entonces, pero tienes razón, vamos a abrir, aquí ese sí es un compromiso, bueno, también los otros, pero todavía mucho más, doble compromiso de que tenemos que hacer ese programa de administración pública, mujeres y jóvenes, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Claudia, te agradecemos mucho. Maestro Eduardo Leal, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión? ¿Qué podemos esperar del futuro inmediato y la administración pública? Sí, sin duda, lo que se debe hacer es una reforma a la administración pública, pero no reformar la ley orgánica de la administración pública federal y ya, no, sino que debe de ser realmente una reforma a la administración pública. Recuerdo rápidamente, Edgar, cuando tú estabas en CONAFE, en la Comisión Nacional de Fomento Educativo, que yo estaba en el proceso si me incorporaba o no, ahí, y que había un área precisamente que se iba a encargar al tema del ISO 9000 en ese entonces, y que prácticamente es para saber medir la eficiencia y la eficacia que tiene o que opera la administración pública. Y es lo que falta por hacer en lo que es la estructura de gobierno, lo que es la estructura de la administración pública. Y quisiera señalar de un artículo publicado en la revista INAP del doctor Ricardo Valle, que tuvimos la fortuna de escuchar el viernes pasado, que se llama La reforma de la administración pública en la visión de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, que plantea y es la parte medular de lo que debe de ser la administración, lo que debe ser el gobierno y conducir todas las acciones en este sentido, que tiene que ver con las capacidades, con las estrategias y con aquello que posibilite mejorar la capacidad de gobierno. Porque si muchas veces hacemos cosas y que rebasa lo que la misma acción gubernamental la rebasa nuestra capacidad, entonces prácticamente truena la administración y pues, suceden este tipo de casos de los bomberazos, como ya dijo Claudia, o pues, al final de cuentas no hay manera de interactuar inclusive con la sociedad civil o con la ciudadanía, ¿no?
que hasta aquí dejaría mis comentarios. Y muchas gracias por la invitación, doctor, y al equipo de producción de RUA, a mis compañeros, compañera panelista y a todo quien nos está escuchando. Muchas gracias por su Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, maestro, por tu comentario muy atinado. Oye, Eduardo, ¿servidor público o político por vocación? Servidor público. Bueno, acordemos, siempre va acompañada, la política va acompañada de administración. Híjole, pensé que ibas a decir lo segundo, pero bueno, está bien. Muy bien. Se interrelacionan. No, ya cantaste que administración, pues ya. Muy bien. Alberto, por favor, tus conclusiones, tu perspectiva. Muchas gracias. Retomando, y es una tesis que yo sustento, no puede haber un político si antes no se fogueó en las trincheras de la administración pública. Me permitiría citar una frase que para mí es un faro guía de Rabindranath Tagore. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Por último, me permitiría señalarles que estimo que uno de los apostolados más nobles es el que confiere el verdadero y comprometido servicio público, toda vez que es un gran honor, privilegio y mayúscula responsabilidad la de servir a la patria. Es cuanto de mi parte. Gracias, doctor Ortiz Arellano. Gracias, Rúa. Excelentes mis compañeros, mi compañera, compañeros panelistas, y al público un abrazo entrañable. Que tengan una excelente noche. Gracias, te agradezco. Oye, la misma pregunta, ¿político por vocación o administrador público por convicción? Ambas cosas, pero primero pasando por las trincheras de la administración pública para hacer un buen papel. Los voy a escuchar el próximo año, ¿eh? El próximo año los voy a invitar a ver qué me dicen. Pero está bien, qué bueno que preferimos servidores públicos. Un último concepto, doctor, ¿sí? Ortiz. Sí. Un tema que ojalá se pudiera tratar en otra mesa, el trabajo en casa que se está haciendo en la administración pública. Los ahorros que se están teniendo. Ese es un tema que sugeriría. Gracias, lo tomamos. A lo mejor ese podría ser un tema que discutiésemos todos aquí los presentes en otro tema, porque a fin de cuentas, pues si hay ahorros para el gobierno federal claro. Buena parte de la administración pública está en casa, gastando su luz, su agua, internet, su espacio, su internet, ¿no? O sea, no hay eso. Bien, Miguel Ángel, amigo querido, tus conclusiones, por favor. Gracias, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus aportaciones y por compartir su conocimiento al público que nos escuchó. Pues me voy contento, creo que abordamos varios temas, creo que el tiempo no nos da para agotar todos los puntos de vista y todos los ángulos que tiene este tema. Me encantaría invitar a esos 3.1 millones de servidores públicos y maestros que forman parte del servicio público a que levanten la voz y que exijan un mejor liderazgo que tanta falta les hace en el servicio público. Creo que Andrés Manuel todavía está a tiempo de mejorar el rumbo de su gobierno en beneficio de todos los ciudadanos, los que votaron por él y los que no votamos por él, porque todos merecemos el mismo trato, y que le entendiera que llegó al lugar en el que está, no para ser jefe, sino para ser empleado. Entonces, todo eso pues nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, pues agradecido por haber participado aquí. Creo que pues, ojalá tengamos más mesas de estas y sigamos debatiendo y conversando acerca de todos los retos que tiene el servicio público. Y pues un saludo a todos en casa, esperando que sigan y estén muy bien. Gracias. Oye, Miguel, veremos tu regreso. Sé que sigues en una área de los tres poderes de la Unión, voy a llamarlo así, pero ¿podríamos ver tu regreso en la administración pública federal de este gobierno? Yo creo que no, en este gobierno definitivamente no, aunque te lo ofrecieran. Ni de secretario de Estado. No, bueno, porque hay varias vacantes por lo que voy a ver los próximos meses, ¿eh? Sí, no lo haría. No lo haría. No lo haría. Servidor público por... ¿Con este presidente? No. No.
Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros amigos. Siguen los comentarios en el chat. Ya no nos da mucho tiempo, pero gracias a Fernando por todas las participaciones que hiciste, Fernando. A Maribel Gómez, gran charla, se debe aplicarse el servicio público de carreras y negociación. Gracias por sus ponencias a todos. Bueno, en fin, felicitan a todos, la verdad es que hay muchos comentarios. Les agradecemos enormemente su tiempo, sé que andan muy ocupados ustedes que están en otras actividades también relevantes en sus propios trabajo académico, trabajo en la administración pública, en fin, etcétera. Les agradecemos mucho y sobre todo le agradecemos a nuestro público su paciencia, su participación y los esperamos el próximo miércoles. Reciban un fuerte abrazo, muy buenas noches. Gracias. Listo, ya quedó.